A los 62 años, la infanta Elena sigue teniendo apellido, título, historia y presencia pública, pero la escena que hoy define su vida no es la del brillo de una gran heredera rodeada de poder, sino la de una mujer que alguna vez estuvo en el centro de la monarquía española y que ahora parece vivir en una zona mucho más silenciosa, mucho más distante y mucho más triste de lo que muchos imaginaron. Nació el 20 de diciembre de 1963 en Madrid. Es la hija mayor de Juan Carlos I y la reina Sofía. Es la hermana mayor del rey Felipe VI. Durante años fue una figura inevitable cuando se hablaba de la familia real. Sin embargo, con el paso del tiempo, su imagen dejó de estar ligada a la idea de futuro y comenzó a quedar asociada a otra cosa, a una mezcla de discreción, rutina, distancia institucional y heridas privadas que nunca desaparecieron del todo. Eso es lo que hace que su historia impacte tanto, porque Elena no desapareció por falta de nombre, por falta de rango o por falta de historia. Al contrario, lo que vuelve más triste su presente es precisamente todo lo que una vez representó. Fue la primera hija de unos reyes que marcaron una época. Creció dentro de una de las instituciones más observadas de Europa. Vivió la restauración de la monarquía, el peso de la transición española y el enorme foco público que siempre acompaña a los Borbones. Su vida sobre el papel parecía construida para ocupar un lugar central, pero la realidad fue otra. Y con el paso de los años, esa realidad se volvió cada vez más evidente. El dato básico ya dice mucho. Elena nació en una familia destinada a ocupar titulares todos los días. Pero incluso dentro de esa familia, su papel fue cambiando. Ella fue durante muchos años una pieza visible, activa y perfectamente reconocible del entramado institucional español. Sin embargo, hoy no forma parte del núcleo operativo de la familia real en el mismo nivel que el rey, la reina y sus hijas. Sigue siendo infanta. Sigue siendo la duquesa de Lugo. Sigue siendo una Borbón. Pero el centro de gravedad ya no está donde estuvo antes. Y cuando una persona pasa de estar tan cerca del eje del poder a vivir en un espacio mucho más lateral, el contraste pesa. Para entender por qué la forma en que vive hoy resulta tan triste para mucha gente, hay que mirar primero el enorme simbolismo que tuvo su vida durante décadas. Elena no nació en cualquier momento. Nació el 20 de diciembre de 1963 en una España muy distinta, en una familia que todavía no había llegado al trono, pero que ya estaba destinada a tener un papel decisivo en la historia del país. Años después, cuando Juan Carlos I fue proclamado rey, en 1975, la vida de Elena cambió de dimensión. Dejó de ser solo una hija de sangre real para convertirse en la hija mayor del monarca español. Ese detalle no es menor. En una familia real, la posición de nacimiento determina expectativas, responsabilidades y proyección pública. Durante años, Elena fue vista como una mujer seria, correcta, reservada y profundamente vinculada al deber. Nunca cultivó una imagen estridente. Nunca intentó competir con el estilo más moderno o más mediático que otros miembros de las casas reales europeas fueron adoptando con el tiempo. Su perfil siempre fue otro, más contenido, más clásico, más rígido incluso. Para algunos eso la hizo menos carismática. Para otros, precisamente, ahí estaba su fuerza.
En todo caso, esa forma de presentarse al mundo terminó siendo coherente con el tipo de vida que fue quedándole. Una vida donde el ruido fue bajando, pero donde también se fue acumulando una sensación de aislamiento. Uno de los grandes puntos de inflexión de su historia fue su matrimonio con Jaime de Marichalar. El 18 de marzo de 1995 se casaron en la Catedral de Sevilla. La boda tuvo una enorme dimensión pública. Hubo alrededor de 1.500 invitados y representantes de decenas de casas reales. Las imágenes de aquel día mostraban a una mujer que parecía avanzar hacia la etapa más estable y más prometedora de su vida adulta. Además, su padre le concedió el título de duquesa de Lugo con carácter vitalicio. Todo parecía encajar con el relato tradicional de una infanta que cumplía su papel, consolidaba su posición y levantaba su propia familia dentro del gran escenario institucional de la monarquía española. Pero la historia no siguió ese guión ideal. Con el paso de los años, el matrimonio empezó a desgastarse, y lo que en un principio fue presentado como una unión sólida, terminó quebrándose de manera irreversible. El 13 de noviembre de 2007 se anunció oficialmente la separación. La firma de los documentos de divorcio llegó el 25 de noviembre de 2009. Y el registro formal quedó fijado el 21 de enero de 2010. Esas fechas son decisivas porque marcan el derrumbe de una parte central de la imagen pública de Elena. No se trató solo de una ruptura sentimental, también fue la caída de una estructura que había sido presentada durante años como uno de los pilares de estabilidad de la familia. Detrás de esas fechas hay algo más profundo. Cuando una figura pública vive una separación, el golpe emocional ya es grande. Pero cuando esa figura forma parte de una familia real, la ruptura no solo afecta la intimidad, afecta la representación, afecta el relato, afecta la fotografía completa que la institución proyecta hacia adentro y hacia afuera del país. En el caso de Elena, la separación fue particularmente significativa porque su imagen siempre había estado asociada a la discreción y a la disciplina. Ver rota esa vida que parecía tan medida, tan ordenada y tan ceremonial, añadió una capa de tristeza que no desapareció con el tiempo. Sin embargo, limitar su historia a un divorcio sería quedarse corto, porque lo que vuelve más dura la percepción de su vida actual no es un solo hecho, sino la suma de varios movimientos que la fueron alejando poco a poco del lugar donde parecía destinada a permanecer. Elena tuvo 2 hijos. Felipe de Marichalar, nacido el 17 de julio de 1998, y Victoria de Marichalar, nacida el 9 de septiembre de 2000. Durante años, la maternidad se convirtió en uno de los ejes más visibles de su vida. Muchos observadores empezaron a verla menos como figura institucional y más como madre dedicada especialmente después de la ruptura con Jaime de Marichalar. Ese cambio tiene un lado humano y también un lado doloroso. Porque en cierto sentido, mientras el resto del tablero institucional se reordenaba, Elena parecía replegarse hacia la esfera privada, hacia sus hijos, hacia las obligaciones sociales que todavía mantenía y hacia un estilo de vida mucho más silencioso que el de otras figuras de sangre real. No hay aquí una tragedia material. No estamos hablando de pobreza ni de abandono. Estamos hablando de otra forma de tristeza mucho más difícil de medir, pero también muy real. La tristeza de ver cómo una vida que alguna vez estuvo en la primera línea
termina desarrollándose entre ecos del pasado. Hay una imagen que resume muy bien esa sensación. Elena pertenece a la historia grande de la monarquía española, pero no al núcleo más visible de su presente. Esa diferencia lo cambia todo, porque una cosa es ser recordada como parte esencial de una época y otra muy distinta es vivir en un momento donde la institución ya gira alrededor de otros nombres, otras prioridades y otra generación. Hoy, la continuidad simbólica de la corona española mira sobre todo hacia Felipe VI, la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Elena sigue estando allí, pero desde otro lugar. Está cerca por sangre, pero lejos del foco principal. Eso se hizo todavía más evidente después de la abdicación de Juan Carlos I en 2014. A partir de ese momento, la Casa Real Española entró en una fase distinta, con un esfuerzo mucho más claro por compactar la imagen institucional alrededor del nuevo rey y de su familia directa. Cuando un cambio así ocurre, los demás miembros de la familia siguen existiendo, siguen siendo conocidos, siguen asistiendo a ciertos actos, pero ya no cargan con el mismo peso representativo. En el caso de Elena, ese desplazamiento fue especialmente visible, porque pertenecía a la generación que había vivido la etapa anterior en toda su intensidad. Y aquí aparece otro elemento esencial. Elena no es una figura retirada del mundo. Sigue apareciendo en actos sociales y benéficos. Su vinculación con la Fundación MAPFRE la ha mantenido presente en numerosos eventos, proyectos y actividades de carácter social. Ha participado en iniciativas ligadas al empleo, a la prevención, a la inclusión y a programas de apoyo a colectivos vulnerables. Es decir, no se trata de una mujer apartada en un sentido absoluto. Sigue activa. Sigue teniendo agenda. Sigue teniendo una función pública en ciertos espacios. Pero esa presencia es distinta. Ya no está rodeada del mismo clima político-mediático y ceremonial que definía otras etapas de su vida. Por eso el contraste resulta tan poderoso. En 1995, su boda en Sevilla fue uno de los grandes acontecimientos sociales del año. Decenas de representantes de casas reales acudieron al evento. La ceremonia proyectaba una imagen de continuidad, prestigio y futuro. Décadas después, la escena dominante es otra. Actos sociales más discretos, presencia más contenida. Menos centralidad, menos protagonismo, más costumbre que expectativa. Y ese paso del gran espectáculo institucional a una vida mucho más reservada es precisamente lo que muchos perciben como triste. También hay que recordar que su trayectoria personal no estuvo libre de dolor íntimo. En junio de 2003, después de que se informara de un nuevo embarazo, se produjo un aborto espontáneo. Fue un episodio profundamente delicado. En cualquier familia una pérdida así deja huella. Pero en una familia real, además, todo queda expuesto bajo una luz que nunca termina de apagarse. No hace falta exagerar ese dolor para entender que forma parte del mapa emocional de su vida. Son piezas que, sumadas unas a otras, ayudan a explicar por qué la imagen actual de Elena transmite más resistencia que plenitud. A esa mezcla se añade un factor simbólico que pocas veces se explica bien. Elena fue durante mucho tiempo la hija mayor de un rey en una institución donde la jerarquía, el protocolo y la imagen pública importan muchísimo. Sin embargo, el sistema sucesorio español dio el centro de la continuidad a su hermano Felipe. Después llegaron las nuevas herederas.
El tiempo avanzó, la prioridad institucional cambió, y ella quedó en una posición extraña, muy importante en términos históricos, muy reconocible en términos de apellido, pero cada vez menos decisiva en términos de presente. Esa es una forma silenciosa de desplazamiento. Y pocas cosas pesan tanto como ser parte central de una historia que ya no te tiene en el centro. Mucha gente asocia la tristeza con la falta de recursos o con el fracaso visible. En el caso de Elena, la tristeza parece tener otra textura. Es la de una vida donde casi todo lo externo sigue ahí. El apellido, el título, la memoria pública, las conexiones sociales, la seguridad material, pero donde el brillo de lo que un día pareció promesa total ya no existe del mismo modo. Su historia no conmueve porque haya caído a la ruina, conmueve porque muestra algo más complejo, el desgaste silencioso de una figura que vio pasar el poder, el prestigio y la relevancia hacia otros espacios, mientras ella seguía allí sosteniendo una dignidad muy severa y muy sobria. Su forma de estar en público también refuerza esa impresión. Elena nunca ha sido una personalidad de gestos grandilocuentes, ni de declaraciones espectaculares. Su lenguaje corporal, su estilo y su manera de aparecer en actos oficiales siempre han transmitido contención. Eso le dio una identidad muy marcada, pero también ha hecho que su melancolía parezca más visible. Hay personas cuya tristeza se desborda. La de Elena, en cambio, cuando se percibe parece encapsulada, y a veces eso impacta más, porque lo que no se dramatiza suele sentirse más verdadero. Incluso el lugar que ocupa en la memoria colectiva española tiene algo de paradoja. Muchos la recuerdan como la infanta de la etapa anterior, como una figura íntimamente ligada al reinado de Juan Carlos I y a una forma más clásica de entender la realeza. Pero el presente mediático exige otros códigos, otra narrativa, otra estética y otra velocidad. En ese mundo, Elena parece pertenecer a otro tiempo. Y cuando una persona todavía vive, todavía aparece, y todavía conserva rango, pero al mismo tiempo parece venir de una época que ya no domina el relato, la sensación de distancia se multiplica. Hay detalles que refuerzan esa idea. Su boda tuvo una visibilidad inmensa. Su separación fue un golpe. Su divorcio cerró una etapa. La abdicación de su padre modificó el mapa interno de la monarquía. La consolidación del reinado de Felipe VI terminó de redefinir quiénes eran el centro y la periferia dentro de la institución. Sus hijos crecieron, construyeron su propia exposición pública y la conversación mediática se movió hacia ellos en ciertos momentos. Todo eso fue quitándole espacio como protagonista directa y dejándola en un lugar mucho más observador que central. En una historia así, el silencio pesa casi tanto como los hechos, porque no estamos ante una figura que responda a cada rumor que se justifique, que se reinvente a gritos o que busque recuperar protagonismo a cualquier precio. Elena ha mantenido en general un perfil mucho más contenido. Esa elección puede interpretarse como elegancia. También puede interpretarse como resignación. Probablemente tiene algo de ambas cosas, pero en términos narrativos produce un efecto muy fuerte. Cuanto menos ruido hace una persona después de haber perdido tantas posiciones visibles, más fácil es que el público proyecte sobre ella una tristeza profunda. Y sin embargo, hay otro ángulo que no se puede ignorar.
La infanta Elena también representa la resistencia de una generación educada para cumplir, para guardar formas y para no desmoronarse delante de todos. Esa resistencia puede admirarse, pero también revela el costo de una vida vivida bajo el peso del deber. Desde su juventud estuvo marcada por la obligación de representar algo más grande que ella misma. Después, cuando el centro institucional se movió, no dejó de cargar con su apellido ni con el recuerdo de lo que había sido. Es como si hubiera pasado de encarnar una promesa a encarnar una memoria. Y eso es precisamente lo que vuelve tan potente la pregunta sobre cómo vive hoy. Vive rodeada de símbolos que le recuerdan quién fue y a qué familia pertenece. Vive con una historia que nadie puede borrarle. Vive con actividades públicas, con presencia social y con un lugar todavía visible dentro de ciertos ámbitos. Pero también vive en una dimensión menos luminosa que la de sus años más centrales. No es la vida estruendosa de una protagonista en ascenso. Es más bien la vida de alguien que carga con un legado enorme, mientras acepta que el escenario principal ya pertenece a otros. Cuando se observa su trayectoria completa, el patrón se ve con claridad. Nacimiento en Madrid en 1963. Entrada en la historia grande de España con la proclamación de su padre en 1975. Boda de enorme escala en Sevilla el 18 de marzo de 1995. 2 hijos nacidos en Madrid en 1998 y 2000. Separación anunciada el 13 de noviembre de 2007. Documentos de divorcio firmados el 25 de noviembre de 2009. Registro formal de la ruptura el 21 de enero de 2010. Abdicación de Juan Carlos I en 2014. Nueva etapa institucional con Felipe VI. Participación posterior en actividades sociales y benéficas, especialmente en el entorno de Fundación Mapfre. Los datos son fríos, pero juntos dibujan una biografía donde el movimiento dominante no ha sido la expansión, sino la contracción. Contracción del protagonismo. Contracción del espacio familiar visible. Contracción del papel institucional. Contracción de la vida sentimental, tal como fue presentada al país durante años. Y en medio de esa contracción, una continuidad muy llamativa, la de su imagen seria, firme y reservada. Esa continuidad ha evitado el espectáculo, pero no ha evitado la sensación de pérdida. Al contrario, a veces la pérdida se nota más cuando no se dramatiza. Muchos hablarán de privilegio, y es cierto que Elena ha vivido rodeada de condiciones materiales que la inmensa mayoría no tiene. Pero el privilegio no cancela el desgaste emocional, ni el vacío simbólico, ni la soledad que puede dejar una vida reordenada por fuerzas que uno no controla del todo. La monarquía, el protocolo, la opinión pública, los cambios generacionales y las crisis familiares fueron moviendo su lugar sin pedirle permiso. Y ella quedó como una figura que todavía importa, pero ya no de la manera en que importaba antes. Tal vez por eso la vida actual de la infanta Elena resulta tan difícil de mirar con indiferencia, porque no es una caída estridente. No es una historia de escándalo permanente. No es una biografía de excesos ruidosos. Es algo más callado y por eso mismo más humano. Es la historia de una mujer nacida en una cumbre institucional que ha tenido que acostumbrarse a vivir entre los restos ordenados de aquella centralidad, sin perder el apellido, sin perder el título, sin perder la compostura.
pero también sin recuperar del todo el lugar emocional y simbólico que alguna vez pareció suyo. A los 62 años, la tristeza que muchos ven en cómo vive no proviene de una sola escena, sino del conjunto. Proviene de la distancia entre lo que se esperaba y lo que quedó. Proviene de mirar hacia atrás y encontrar una boda inmensa, una familia que parecía sólida, una posición destacada en la corona y una expectativa histórica que parecía durar toda la vida. Y proviene de mirar el presente y encontrar una existencia más discreta, más funcional, más contenida y mucho menos central. Esa es la parte que golpea, que su historia no terminó en ruina, terminó en silencio. Y a veces el silencio, cuando rodea a alguien que una vez vivió tan cerca del centro del poder, puede ser la forma más triste de todas. Hay otro matiz que vuelve su caso aún más llamativo. Helena sigue siendo la tercera en la línea de sucesión por detrás de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. Ese dato que en apariencia la mantiene muy cerca del corazón simbólico de la corona, en realidad refuerza la paradoja de su vida. Está muy arriba en el orden dinástico y al mismo tiempo muy lejos del centro real de la conversación pública diaria. Pocas posiciones son tan extrañas como esa. Estar cerca por norma y lejos por función. Estar dentro de la estructura y sin embargo vivir en un margen mucho más frío que el público imagina cuando escucha su nombre. También influye el hecho de que su figura esté inevitablemente unida a la memoria de sus padres. Juan Carlos I y la reina Sofía marcaron durante décadas una imagen de estado de familia y de continuidad. Helena creció bajo esa sombra inmensa. Pero cuando la historia de una casa real cambia de etapa, quienes estaban asociados a la época anterior suelen cargar con algo muy pesado la comparación constante. No solo se les mira por lo que son, sino por lo que representaron antes y por lo que la institución decidió ser después. En ese tránsito, Helena parece haberse convertido en un puente entre dos mundos, uno ya concluido y otro donde nunca terminó de ocupar el lugar principal. Por eso su vida hoy puede parecer triste, incluso desde fuera. Porque hay personas que pierden de golpe, y hay personas que van perdiendo por capas. Helena pertenece más a este segundo grupo. Perdió centralidad sin perder nombre. Perdió un matrimonio sin perder la compostura. Perdió peso institucional sin dejar de pertenecer a la familia más observada del país. Perdió parte del relato ideal que había rodeado su juventud, pero nunca se permitió convertir esa pérdida en espectáculo. Esa combinación de rango, reserva y retroceso es la que hace tan poderosa su historia. Y es la razón por la que a los 62 años, la vida de la infanta Helena no se mira como la de una mujer derrotada, sino como la de una mujer que aprendió a vivir con una tristeza muy silenciosa, muy disciplinada y muy difícil de ocultar del todo.